El día de hoy vamos a revisar todos los cambios que se tuvieron en la resolución 3100 del 2019 con respecto a la resolución 2003 del 2014 en cuanto al talento humano. Inicialmente se produce un cambio en cuanto al artículo 2 o a la definición de las competencias del talento humano. En la resolución 2003 se establecía en el artículo 2 parágrafo. En la resolución 3100 se establece en el artículo 1 parágrafo y amplía un poco la definición para las competencias del talento humano, donde refiere que la resolución, pues incluido el manual que se adopta a través de la misma, no establece como tal las competencias para el talento humano, ya que las mismas se encuentran definidas en los programas académicos que son aprobados por el Ministerio Nacional de Educación. En cuanto a la definición como tal, en la resolución 2003 se definía como las condiciones del recurso humano requeridas para el servicio de salud. En la resolución 3100 se define como las condiciones de talento humano requeridas para la prestación de los servicios de salud. El estándar, como lo decíamos anteriormente, del talento humano define el perfil o los perfiles que son mínimos según aplique y que se deben garantizar para la habilitación y prestación respectivo de los servicios de salud. Hay algo nuevo en la resolución 3100 que en la 2003 no se establecía como tal, y es que ya exige que se presente o se cuente con copia de la resolución de autorización del ejercicio expedido por la autoridad competente o la inscripción en el RETOS. En cuanto a la definición o la prestación de servicios de salud en situaciones de emergencia, el talento humano de salud que preste servicios debe cumplir con los requisitos exigidos en las normas que regulen la materia para ejercer su profesión u oficio. Entonces acá reitera que habilitación como tal o la resolución en habilitación no establece como tal las competencias con las que debe contar el talento humano, ya que estas son definidas por los programas académicos que han cursado pues las personas o el personal de salud para poder prestar los servicios y que son aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional. En la resolución también se establece que el personal extranjero o nacional que ingrese al país en misiones científicas o de prestación de servicios de salud, bien sea con carácter humanitario, social o investigativo, debe contar con permiso transitorio que sea expedido por la autoridad competente. Acá podemos ver un comparativo entre la resolución 2003 y la resolución 3100. En la resolución 2003 se hablaba de concepto de certificado de formación. En la resolución 3100 ya tenemos un concepto que se amplía un poco y se define como acciones de formación continua. El concepto de disponibilidad cambia a una disponibilidad con permanencia y aparece un nuevo concepto que es gestor comunitario en salud. ¿Y qué quiere decir esto? Que en los servicios de salud se puede contar con este perfil, con un gestor comunitario en salud, y pues debe cumplir con las condiciones que define el Ministerio de Salud y Protección Social. Acá encontramos un comparativo de definiciones. Las definiciones varían un poco de la resolución 3100 con respecto a la 2003. En la resolución 2003 cuenta con se definía como una estancia continua del talento humano en un servicio durante el tiempo que se oferte y se preste dicho servicio. En la resolución 3100 el término cuenta con es la existencia obligatoria y permanente del talento humano, de dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos dentro de un servicio de salud. En este caso, pues estamos hablando específicamente del estándar de talento humano. Disponibilidad en la resolución 2003 se definía como permanente disposición y fácil localización para hacerse presente y atender con oportunidad requerida algún evento en salud de acuerdo a lo definido en el estándar de procesos prioritarios, de acuerdo pues a las guías, los protocolos de atención, de manera que no se ponga en riesgo la integridad y la vida del paciente. En la resolución 3100 se define como la existencia obligatoria del talento humano en el servicio en el momento en que se requiera y mientras se oferte y se preste el servicio. Pueden estar ubicados fuera del servicio, pero siempre asegurando que se encuentren en permanente disposición
con una fácil localización de una manera que se pueda brindar la atención oportuna sin que se ponga en riesgo la integridad y la vida del paciente. Entonces, este comparativo, esta definición de disponibilidad se amplía en la resolución 3100. También se define, hay un nuevo concepto que son las acciones de formación continua. Todas estas acciones son las actividades de capacitación del talento humano autorizado para ejercer una ocupación, profesión o especialidad y que están dirigidas a fortalecer, adquirir, actualizar todos los conceptos, conocimientos, todas las habilidades que se requieren de acuerdo pues a los servicios de salud que sean ofertados. Estas acciones de formación continua incluyen estos 6 pasos que están definidos como el análisis de necesidades de formación continua en el talento humano. O sea, la institución o el prestador debe realizar un análisis de cuáles son esas necesidades en capacitación. De acuerdo a esto, realizar una planificación o un cronograma de las acciones de formación continua. Definir los contenidos relacionados con esas necesidades de formación continua, bien sea una unidad didáctica, una guía donde está establecido cuáles son esos contenidos de cada uno de los temas que identificaron como necesarios para esas acciones de formación continua. También debe especificar la duración de esas acciones de formación continua, es decir, cada cuánto se van a realizar, cada cuánto se deben actualizar. Determinar cuáles son los formadores o quiénes van a ser los responsables de realizar esas acciones de formación continua. Y por último, ya la ejecución como tal de las mismas, de acuerdo pues al cronograma o a la planificación establecida, la evaluación y su seguimiento. Todas las acciones de formación continua deben contener estos pasos que están acá establecidos y esto está definido en el manual. Hay unas definiciones entonces que son nuevas. Ya constancia de asistencia es el documento que evidencia que el talento humano en salud ha participado en esas acciones de formación continua. La disponibilidad con permanencia, que era lo que les hablaba ahorita, es la presencialidad obligatoria en el respectivo servicio de salud durante la realización de las actividades y procedimientos durante el tiempo definido en los servicios. Personal en entrenamiento es el talento humano que está en proceso de formación en el marco de un programa académico que está legalmente aprobado por el gobierno, ya sea de educación superior o educación para el trabajo o de desarrollo o para el desarrollo humano del área en salud. Supervisión del personal en entrenamiento, esto es acompañamiento, seguimiento, la guía pues que se realiza de un profesional de la salud a las actividades y procedimientos desarrollados o realizados por ese personal que se encuentra en entrenamiento. Y la supervisión del talento humano en salud es la vigilancia que se realiza por un profesional de la salud a las actividades o procedimientos desarrollados por técnicos laborales, técnicos profesionales o tecnólogos en el área de la salud. En cuanto a la cantidad de talento humano o cómo se calcula el talento humano como tal por servicio, este continúa igual y pues simplemente se debe realizar la relación entre oferta, demanda, la oportunidad en la prestación, el tiempo de atención y el riesgo pues que represente la cantidad de talento humano que se debe tener en el servicio para garantizar pues la seguridad. Hay un nuevo criterio, como les decía al inicio. El talento humano en salud debe contar en su hoja de vida con copia de la resolución de autorización del ejercicio expedido por la autoridad competente o la inscripción del Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, RETOS. En cuanto a el criterio de que los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones de formación continua del talento humano en salud de acuerdo a los procesos asistenciales ofertados, este criterio desaparece de la resolución 2003, ya que este se cumple con las características de las acciones de formación continua, con seguir los pasos que les mencioné anteriormente de acuerdo pues a las acciones de formación continua. Ya se estaría cumpliendo con el criterio pues de las necesidades y de lo que se debe contar o cumplir en cuanto a la capacitación o en este caso a las acciones de formación continua, que así es como lo vamos a llamar de acuerdo a la 3100.
En cuanto a procesos específicos, procedimientos específicos, en este caso estos que se encontraban en el grupo de todos los servicios, cuando se realizan procedimientos bajo sedación, y es este criterio que nos decía que una vez se terminara el procedimiento con sedación, los pacientes deberán ser vigilados por enfermera o auxiliar de enfermería bajo la supervisión del profesional que realizó el procedimiento y quien es el responsable del mismo. Este criterio desaparece, ya no se encuentra en la resolución 3100. Ya más adelante vamos a ver específicamente cómo se debe administrar y qué profesionales deben estar en los servicios donde se realicen procedimientos bajo sedación. Al igual que el odontólogo debe estar acompañado por personal de apoyo correspondiente, este es cuando se administra óxido nitroso. El personal de apoyo debe encargarse únicamente de la administración del medicamento, monitoreo continuo y de registrar pues todo el procedimiento. Este también desaparece como tal de la resolución 2003. Ya más adelante vamos a ver cómo cambia el criterio para desarrollar este proceso o este procedimiento. Hay criterios específicos que aparecen en la resolución 3100, que son creados a partir de la resolución 3100. El talento humano en salud de los servicios, de los grupos de consulta externa, internación y el servicio de urgencias deben contar con constancia de asistencia a las acciones de formación continua para la atención integral en víctimas de violencia sexual. Acá es muy específico en los grupos de consulta externa, internación y servicio de urgencias, o sea que todos los servicios que pertenecen a estos tres grupos deben contar con esa asistencia, con esa constancia de asistencia específica para la atención en víctimas de violencia sexual. También este criterio es nuevo. El talento humano de los servicios de transporte asistencial y atención prehospitalaria y urgencias deben contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua en la atención a personas víctimas de ataques con agentes químicos. Y cuando en un servicio de salud donde se realicen pruebas en el punto de atención al paciente, el talento humano en salud que la realice, con excepción del bacteriólogo, quien ya pues está capacitado para realizarlas, debe contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua para el manejo de dichas pruebas. Acá pues hay unos criterios generales de talento humano en donde pues se establecen cambios o requerimientos específicos para el personal de acuerdo a algunos servicios. Este criterio también es nuevo y nos dice que en los servicios de salud diferentes a consulta externa especializada de dolor y cuidado paliativo, donde se atiendan pacientes que tengan enfermedades terminales, crónicas, degenerativas o irreversibles, y a los cuales dentro de su conducta médica o conducta de manejo se les defina el manejo de dolor y cuidado paliativo, el profesional en medicina debe contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua para el manejo de dolor y cuidado paliativo. Otro criterio nos dice que el talento humano en salud de los servicios de atención al parto, cuidado intensivo e intermedio neonatal, pediátrico de adultos, es decir, en todos los cuidados intensivos, deben contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua para la gestión del duelo. Los profesionales de la medicina de los servicios de hospitalización de baja, mediana, alta complejidad, hospitalización paciente crónico con o sin ventilador, y los cuidados intensivos neonatales, pediátricos o adultos, en los servicios también de urgencias y servicios del grupo quirúrgico en modalidad intramural, o sea, todos estos servicios en modalidad intramural deben contar con certificación vigente de aprobación de la evaluación de competencias esenciales para el cuidado del donante. Y dicha aprobación o dicha certificación debe ser expedida por el Instituto Nacional de Salud. Es la única institución que debe expedir o que puede expedir esta certificación. Otro criterio nuevo nos dice que las instituciones prestadoras de servicios de salud con servicios de cuidado intensivo pediátrico de adulto,
donde se habilite el servicio quirúrgico de neurocirugía, deben tener disponibilidad de coordinador operativo de trasplante. Todo eso pues lo deben hacer a través del Instituto Nacional de Salud. El talento humano en salud de los servicios de los grupos de consulta externa, internación y urgencias, este ya lo habíamos mencionado, deben contar con constancia de asistencia a las acciones de formación continua en la atención a víctimas de violencia sexual. Este ya lo habíamos mencionado y recordemos que son todos los servicios correspondientes que se encuentren dentro de los grupos de consulta externa, internación y urgencias. El talento humano, de este también ya lo habíamos mencionado, pero pues es importante recordarlo, tanto en transporte asistencial, atención prehospitalaria y urgencias, deben contar con constancia de atención para personas víctimas de agentes, de ataques con agentes químicos. Y lo que ya habíamos mencionado de las pruebas realizadas en punto de atención, la persona pues encargada de su proceso, de su toma, debe estar capacitada para el manejo de las mismas. En cuanto a las instituciones que funcionan con convenios docencia-servicio, en la resolución 3100 se establece que toda la documentación o todo el estudio o todo lo que con lo que deben contar para cumplir con este criterio deben basarse en los lineamientos de referencia para la asignación de cupos de estudiantes en escenarios clínicos. Este es un documento que fue publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social y con base en él, pues todas las instituciones deben establecer y deben guiarse para establecer todos los convenios de docencia-servicio. ¿Qué deben tener como tal cuando tienen convenios de docencia-servicio? Lo primero pues es el convenio vigente con la institución educativa autorizada por la entidad competente, toda la información documentada de los mecanismos de supervisión permanente del personal en entrenamiento. Recuerden que este es un concepto nuevo que se establece en la 3100. Debe tener el estudio de la capacidad instalada, cuántos estudiantes deben permanecer por servicio, cuántos docentes deben estar con esos estudiantes, ¿cierto? Y todo esto, como les decía, debe basarse en los lineamientos de referencia para la asignación de cupos de estudiantes en escenarios clínicos, que es el documento establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. En cuanto a los procedimientos que se realizan bajo sedación, se produce un cambio en cuanto a este criterio. Este está establecido en el punto 13.2 en todos los servicios cuando fuera de salas de cirugía se realicen procedimientos bajo sedación grado 3, adicional al profesional de salud que realiza el procedimiento debe contar con profesional de la medicina con especialidad médico-quirúrgica, quien será el responsable de administrar la sedación. O sea que acá ya no se realiza como tal por profesional en enfermería certificado que tenga el certificado de formación, sino que ya se realiza específicamente, debe ser realizado por médico especialista con alguna especialidad médico-quirúrgica y dicho especialista será el responsable de administrar la sedación. Ya cuando fuera de salas de cirugía se realicen procedimientos bajo sedación grado 4, adicional al profesional de salud que realiza el procedimiento, cuenta con profesional de la medicina especialista en anestesiología, quien será el responsable de administrar la sedación. Este criterio se amplía con respecto a la 2003. En cuanto a la modalidad de telemedicina, se amplía este criterio tanto como prestador remisor y prestador de telereferencia, adicional a los criterios del estándar de talento humano que les aplique de todos los servicios. El talento humano en salud que presta directamente un servicio de salud bajo la modalidad de telemedicina debe contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua, en el manejo de la tecnología utilizada por el prestador, los procesos y las herramientas inherentes a la prestación de servicios bajo esta modalidad.
Acá pues ya lo habíamos mencionado, pero es importante que lo recordemos. En servicios diferentes a consulta externa especializada, donde de dolor y cuidado paliativo, donde sean atendidos pacientes con enfermedades terminales crónicas y degenerativas, el profesional de la medicina que establezca como plan de manejo, o dentro pues del manejo médico, el manejo de dolor y cuidado paliativo, debe tener constancia de asistencia en acciones de formación continua para el manejo de dolor y cuidado paliativo. Recordemos que en la atención de parto, cuidado intensivo, cuidado intermedio neonatal pediátrico de adultos, todo el talento humano debe contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua para la gestión del duelo. En los grupos de consulta externa, internación y servicio de urgencias, todos los servicios que pertenezcan a estos grupos deben contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua para víctimas de violencia. En consulta externa especializada, deben contar con los profesionales de salud con los títulos de especialistas de acuerdo pues a los servicios que tengan declarados y de acuerdo a los programas académicos autorizados por el Ministerio de Educación Nacional. Para medicina alternativa, que es uno de los servicios que se incluye en las consultas en la consulta externa especializada, debe contar con el médico especialista de acuerdo a las medicinas alternativas que oferte el prestador. En cuanto al servicio de terapias, que encontramos nuevo, que se oferta evaluación y tratamiento desde el enfoque de integración neurosensorial, debe contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua para la realización de los procedimientos que oferte. En cuanto a vacunación, que sabemos que vacunación es uno de los servicios que establece la resolución 3100, debe contar con médico o enfermero o auxiliar de enfermería o auxiliar de salud pública. Si se requiere personal adicional para el manejo de cadena de frío, debe contar con disponibilidad de auxiliar de enfermería o auxiliar de salud pública o gestor en salud pública para las zonas rurales dispersas o con regentes de farmacia o químico farmacéutico con experiencia en cadena de frío. Deben ser personas o debe ser talento humano que tenga experiencia en todo el manejo de cadena de frío. El servicio farmacéutico no presenta cambios. Continúa con los requerimientos de cumplir los criterios establecidos en la resolución 1403 del 2007 y el decreto 2200 del 2005. En el servicio de diagnóstico cardiovascular se amplía el talento humano, debe contar con médico especialista en cardiología o cirugía vascular o medicina interna, o médicos especialistas que en su formación académica hayan adquirido los conocimientos en el manejo de los métodos o procedimientos que se realicen para el diagnóstico de enfermedades o alteraciones del sistema vascular o cardiovascular, o que todo esto se demuestre en su pensum y en su formación académica. Deben tener obviamente la constancia y el pensum debe especificar muy bien que adquirieron todos los conocimientos requeridos para el manejo y la realización de los procedimientos requeridos para el diagnóstico cardiovascular. En hemodinamia, recordemos, no varía. Recordemos que debe contar con médico especialista en cardiología intervencionista o hemodinamia o radiología intervencionista o cirugía cardiovascular o vascular, o médicos especialistas que en su formación académica también pues hayan adquirido los conocimientos para la realización de procedimientos de hemodinamia. Debe contar con enfermero que cuente con constancia de asistencia en acciones de formación continua para la realización de los procedimientos que estén ofertados por el prestador, y debe tener la constancia de asistencia en soporte vital avanzado vigente. Debe contar con tecnólogo en radiología y debe tener disponibilidad de médico especialista en anestesiología. En laboratorio clínico, debe contar con bacteriólogo con especialización según en algún área de laboratorio, y debe contar con constancia de asistencia en acciones de formación continua para la realización de pruebas de inmunología, controles de calidad a las pruebas realizadas en el punto de atención al paciente. En cuanto al servicio de toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas, en zonas dispersas debe contar con auxiliar de enfermería o médico o enfermero, bacteriólogo,
citohistotecnólogo o histocitotecnólogo. El personal que realice la toma de citologías, todo el personal debe contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua para realizar pues, dicho procedimiento, dicha actividad. En el laboratorio de patología debe tener disponibilidad de citotecnólogo o citólogo. En hospitalización, básicamente, pues continúa igual. En baja modalidad extramural domiciliaria cuenta con médico general, enfermero auxiliar y auxiliar de enfermería. En complejidad media, ya establece disponibilidad de médico especialista por cada especialidad ofertada, fisioterapeuta o terapeuta respiratorio, nutricionista, psicólogo y trabajo social. Para complejidad alta debe tener disponibilidad del especialista acorde al servicio ofertado 6 horas al día. Recuerden que como uno de los conceptos nuevos que establece la resolución 3100 es la disponibilidad con permanencia. Para la hospitalización, complejidad alta establece disponibilidad acorde al servicio ofertado 6 horas al día, que quiere decir que debe tener una obligatoriedad de 6 horas presente pues, en el servicio como tal. Si ofrece hospitalización oncológica, el enfermero debe ser especialista en oncología o debe contar con constancia de asistencia en acciones de formación continua del cuidado integral del paciente oncológico. Y el auxiliar de enfermería también debe contar con toda la constancia para las acciones de formación continua para la atención al paciente oncológico. En instituciones donde se realicen procedimientos de trasplante de progenitores hematopoyéticos, el enfermero debe contar con constancia de asistencia en acciones de formación continua del cuidado del paciente adulto pediátrico trasplantado de acuerdo a la oferta del prestador, y el personal que participe en el trasplante debe estar inscrito ante la Coordinación Regional de la Red de Donación y Trasplantes. En los cuidados intermedios, en cuidado intensivos, en cuidado crítico, en cuidado intermedio adulto, debe contar con médico especialista en medicina interna. Este cambia con respecto a la 2003, debe ser especialista en medicina interna, debe contar con enfermero, y ambos deben contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua en todo el control del paciente en cuidado intensivo adulto. El enfermero debe tener especialización en medicina crítica, pues en cuidado crítico, y también debe contar con auxiliar de enfermería que tenga o que cuente con la constancia de asistencia en las acciones de formación continua para el control o la atención al paciente en cuidado intensivo. Debe tener disponibilidad de igual talento humano, de acuerdo pues a la 2003, pero si la disponibilidad, que cambia, que si la disponibilidad del especialista se ofrece bajo la modalidad de telemedicina, este se debe prestar de manera sincrónica, no puede ser prestado de manera asincrónica. Todo el personal debe contar, como ya lo mencionamos, con acciones de formación continua en atención del paciente en cuidado intermedio de adultos, a excepción pues del médico que es especialista ya en el manejo de estos pacientes. En cuidado intensivo adulto, la enfermera debe tener especialización, debe contar con especialización en medicina crítica, en cuidado intensivo, o soportar y contar con el certificado de formación para el control y atención del paciente de cuidado intensivo. Debe contar con terapeuta respiratorio o fisioterapeuta, auxiliares de enfermería con constancia de asistencia en soporte vital básico. El médico debe ser especialista en medicina crítica o en cuidado intensivo y debe contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua para la gestión operativa de la donación de órganos. Esto en cuidado intensivo, ¿sí? Esto es algo que está ya nuevo en esta resolución 3100. Adicional, debe tener disponibilidad de médico especialista en medicina crítica con presencialidad mínima de 6 horas por cada 24 horas. Recordemos el nuevo concepto de disponibilidad con permanencia. Este se aplica en cuidado intensivo adulto. Si oferta atención en pacientes críticamente quemados, adicionalmente debe contar con médico especialista en cirugía plástica y terapeuta ocupacional. Debe contar con disponibilidad de nutricionista dietista, con médico especialista en psiquiatría, psicólogo y fonoaudiólogo.
Estas son las disponibilidades con las que debe contar, de acuerdo a la resolución 3100, el servicio de cuidado intensivo adulto. Todo el talento humano en salud debe contar con asistencia en las acciones de formación continua para la atención al paciente de cuidado intensivo adultos. En cuidado intermedio pediátrico debe contar con profesional de la medicina con especialidad en pediatría, con profesional en enfermería y auxiliar de enfermería. Todo el talento humano debe contar con asistencia en las acciones de formación continua en la atención del paciente en cuidado intermedio pediátrico. Adicionalmente, debe tener disponibilidad de profesional de la medicina especialista en cuidado intensivo pediátrico, profesional de terapia respiratoria o fisioterapia y profesional en nutrición y dietética. En cuidado intensivo pediátrico debe contar con profesional de la medicina especialista en pediatría, profesional en enfermería especialista en cuidado crítico o constancia de asistencia a las acciones de formación continua del control en cuidado intensivo pediátrico, y profesional de terapia respiratoria o fisioterapia, auxiliar de enfermería que cuente con constancia de asistencia en las acciones de formación continua en soporte vital básico. Todo el talento humano que se encuentre en el servicio de cuidado intensivo pediátrico debe contar con la respectiva constancia de asistencia de formación continua para atención al paciente cuidado crítico en pediatría. Adicionalmente, con lo que debe contar como en talento humano, debe tener disponibilidad de profesional de medicina especialista en cuidado intensivo pediátrico con permanencia mínimo de 6 horas por cada 24 horas. Si oferta atención a pacientes quemados en condición crítica, debe tener disponibilidad de especialista en cirugía plástica, debe tener disponibilidad de cirugía pediátrica, cardiología pediátrica, psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional si atiende pacientes quemados en condición crítica, y también con disponibilidad de profesional en nutrición y dietética. Igual que en cuidado intensivo adulto, el profesional de medicina especialista en cuidado intensivo pediátrico debe contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua de la gestión operativa de donación de conformidad con las normas que regulen pues, la materia. Esto pues todo gestionado a través del Instituto Nacional de Salud. En cuidado básico neonatal debe contar con auxiliar de enfermería y disponibilidad de profesional de la medicina que cuente con constancia de asistencia a las acciones de formación continua en atención del paciente neonatal. Y adicionalmente disponibilidad de profesional de enfermería que cuente también con constancia de asistencia a las acciones de formación continua para la atención al paciente neonatal. En cuidado intermedio neonatal debe contar con profesional de la medicina con especialidad en pediatría, profesional de enfermería, auxiliar de enfermería, disponibilidad de profesional de la medicina especialista en neonatología, profesional de terapia respiratoria, fisioterapia y profesional en nutrición y dietética. Recordemos que todo el talento humano del servicio de cuidado intermedio neonatal debe contar con constancia de asistencia a las acciones de formación continua para la atención del neonato. Y en cuidado intensivo neonatal, adicional pues a lo establecido para el cuidado intermedio neonatal, el profesional en enfermería debe ser especialista en cuidado intensivo neonatal o debe contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua para la atención al paciente neonato. Debe contar con profesional de terapia respiratoria o fisioterapia y con nutricionista. Y debe contar con disponibilidad de profesional especialista en cuidado en neonatología con permanencia mínima de 6 horas por cada 24 horas. Médico especialista en oftalmología, cirugía pediátrica. Bueno, en los servicios quirúrgicos básicamente continúa igual con respecto a la 2003. Debe contar con profesional en instrumentación quirúrgica, auxiliar de enfermería, profesional en medicina, profesional en anestesiología, especialista en anestesiología y los especialistas de acuerdo pues a los servicios quirúrgicos que se oferten. En el servicio de urgencias en baja complejidad no se tuvieron cambios. En complejidad media se debe contar con médico general o médico especialista en medicina de urgencias o medicina familiar.
enfermero médico general que cuente con constancia de asistencia en las acciones de formación continua en soporte vital avanzado, este sí continúa igual, y disponibilidad de médicos especialistas de acuerdo a los servicios ofertados y también disponibilidad de terapeuta respiratoria o fisioterapeuta. En complejidad alta debe contar con médico especialista en las especialidades ofertadas. El enfermero debe contar con constancia de asistencia en soporte vital avanzado. La auxiliar de enfermería debe contar con soporte vital básico. Y ya, pues como ya lo decíamos, la disponibilidad de los médicos especialistas necesarios pues para la atención de una manera oportuna, sin que ponga en riesgo pues la integridad y la vida del paciente. Estos son pues los principales cambios que se tienen con respecto a la resolución 2003 en la nueva resolución 3100. Esperamos pues que les haya quedado claro y quedamos atentos a la resolución de inquietudes en el foro de preguntas. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.